Hoy, el mundo amaneció en silencio. Un silencio extraño. Uno que no se siente como respeto, sino como censura. El Papa Francisco ha sido encontrado muerto. Y aunque los titulares hablan de una muerte en paz, la verdad parece ocultarse entre líneas. Esto no fue una simple partida. No fue el fin de una vida, sino el inicio de una cadena de preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. Porque hay cosas que no cuadran. Hay detalles que desaparecieron en cuestión de minutos. Y hay secretos que, por años, el Vaticano ha sabido enterrar, bajo toneladas de silencio. Pero hoy, eso termina aquí. En este video, no vamos a repetir lo que dicen los medios. Vamos a ir más allá. Te hablaré de los comienzos de Jorge Mario Bergoglio, el chico de Buenos Aires que llegó al trono más poderoso del cristianismo. Pero también te mostraré el lado más oscuro de esa historia. Rituales nocturnos en lo profundo del Vaticano, archivos secretos sobre la humanidad, una enfermedad que quizá fue más que una dolencia, y finalmente, una muerte que pudo haber sido orquestada. Prepárate para abrir los ojos a una verdad que incomoda, una verdad que no se grita en misa, pero que se susurra en los corredores donde el incienso no logra disimular el olor a conspiración. Bienvenido a la historia que el poder quiso silenciar. Antes de ser el Papa Francisco, fue simplemente Jorge, un joven de barrio, nacido en el humilde sector de Flores, en Buenos Aires, allá por 1936. Hijo de inmigrantes italianos, criado entre calles de empedrado, rezos sencillos y costumbres arraigadas. Un muchacho que jamás imaginó que algún día ocuparía el trono más poderoso del cristianismo. Su vida estuvo marcada por la sencillez. Viajaba en colectivo, cocinaba su propia comida y caminaba sin escoltas. Era un cura de pueblo, hasta que el Vaticano lo eligió como su nuevo pastor universal. Pero ese ascenso no fue tan simple como lo pintan. En el 2013, el mundo se sacudió cuando el Papa Benedicto XVI renunció. Un hecho sin precedentes modernos que dejó al mundo en shock y al Vaticano en silencio. ¿Renunció por salud o fue forzado por razones mucho más oscuras? Y entonces, como si ya estuviera preparado, Jorge Mario Bergoglio fue elegido como su sucesor. Pero, ¿quién movió los hilos? ¿Quién realmente colocó a Francisco en la silla de Pedro? Porque hay una realidad que pocos conocen. El Vaticano es mucho más que una institución religiosa. Es un juego de poder, una maquinaria política, y en ese juego nadie asciende sin deberle algo a alguien. Comenta aquí abajo, ¿tú qué crees? ¿La elección de Francisco fue un acto divino? ¿O parte de una jugada calculada desde las sombras? Y si aún no lo has hecho, suscríbete, deja tu like y comparte este video con quienes creen que ya lo han visto todo. Porque lo que estás por descubrir puede cambiarlo todo. Desde el primer día en que Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa, su mensaje fue claro: renovar la Iglesia, hacerla transparente, abierta y limpia de corrupción. Pero dentro de las murallas de mármol del Vaticano, no todo el mundo aplaudía su llegada, porque lo que pocos saben es que el Vaticano no solo es un centro de oración y fe, es un estado dentro de un estado, con sus propias leyes, su propia policía y, lo más inquietante, su propio sistema de secretos. Francisco, con su humildad porteña y su lenguaje directo, comenzó a incomodar, no solo a los más conservadores, sino a los verdaderos dueños del poder, esos que nunca dan una misa, pero deciden quién vive y quién cae. Se dice que en los sótanos más antiguos del Vaticano, ocultos bajo capas de piedra y siglos de historia, hay cámaras donde jamás entra la luz del sol. En esos espacios, algunos aseguran que se celebran rituales antiguos, que combinan elementos del cristianismo con prácticas arcaicas, previas incluso al nacimiento de la Iglesia. Rituales que, según los rumores, no son de adoración,
sino de pacto. Pero eso no es todo. Existe un lugar, protegido por rejas, códigos y la más estricta vigilancia: los archivos secretos del Vaticano. Un colosal depósito de documentos de más de 85 kilómetros de estanterías. Allí descansan manuscritos que datan de más de 1000 años, cartas entre emperadores, registros de exorcismos, informes de espionaje y, lo más perturbador, documentos que hablan de fenómenos inexplicables, visitas de entidades ajenas a este mundo y conocimientos prohibidos sobre el origen y el destino de la humanidad. Se habla de un documento específico, conocido entre los pocos que lo han visto como el Testamento de la Oscuridad, que detalla una supuesta alianza sellada entre la Iglesia y una fuerza desconocida, siglos atrás. Francisco quiso abrir parte de estos archivos al mundo. Quiso desmitificar, revelar, limpiar. Y en ese acto de aparente bondad, selló su sentencia. Porque el Vaticano no solo protege verdades espirituales, protege también secretos que podrían incendiar el mundo si vieran la luz del día. Y cuando tocas lo prohibido, el castigo no tarda en llegar. Ser papa no es como ser presidente. No es un cargo que se gana con votos, ni que se deja con una renuncia. Ser papa es ser marcado. Es cargar con un manto espiritual y una cadena invisible. Una vez que portas el anillo del pescador, no hay vuelta atrás. Ni el retiro, ni la enfermedad, ni la vejez. Te liberan realmente. Porque aunque el mundo te vea como un líder religioso, dentro del Vaticano, el Papa es un símbolo de poder absoluto, una figura casi mitológica, cuyo cuerpo puede deteriorarse, pero cuya presencia es útil, incluso después de la muerte. Y Francisco lo sabía. Desde el primer día lo sintió. El aire se respiraba denso, los pasillos se volvían fríos y las miradas ya no eran de admiración, sino de vigilancia. Intentó abrir ventanas donde solo había muros. Habló de misericordia en un lugar donde lo que reina es el protocolo. Propuso renunciar si su salud se deterioraba, y eso desató el pánico, porque un papa que renuncia amenaza el equilibrio de siglos. La renuncia de Benedicto XVI aún pesaba como una herida abierta. ¿Iban a permitir otra abdicación? ¿O esta vez tomarían otras medidas? Desde dentro comenzaron las presiones, silenciosas, implacables. Primero le recortaron apariciones, luego limitaron sus palabras y al final lo aislaron con la excusa de su estado de salud. Francisco no estaba gobernando, estaba siendo contenido, rodeado por rostros que sonreían mientras cerraban lentamente las puertas de su libertad. Porque cuando eres papa, no te retiras, te silencian. Y cuanto más intentaba liberarse, más lo ataban a una cruz que no podía cargar solo. Fue en 2023, cuando el Vaticano anunció que el Papa Francisco había sido ingresado al Hospital Gemelli de Roma. El parte oficial fue sencillo, casi frío. Infección respiratoria. Estará en observación. Pero lo que empezó como una noticia médica se transformó rápidamente en una tormenta de sospechas, contradicciones y filtraciones siniestras. En los pasillos del Vaticano, entre los guardias suizos y los monseñores de sotana planchada, la versión no oficial era muy distinta. Ya está muerto, pero no lo pueden anunciar aún. Necesitan tiempo. Y entonces, lo inexplicable comenzó a suceder. Fotos oficiales mostraban al Papa en su ventana, bendiciendo a los fieles, pero algunos notaron que eran las mismas imágenes de meses anteriores, apenas retocadas con cambios de fondo. Los discursos comenzaron a sentirse repetitivos, robóticos. Ciertos gestos eran idénticos. Las pausas, las entonaciones, demasiado perfectas para ser reales. Expertos en inteligencia artificial aseguraron que algunas apariciones podían haber sido generadas digitalmente, y otros apuntaron a que las transmisiones en vivo no eran tan en vivo como decían. Lo más inquietante ocurrió durante la Semana Santa de ese año.
El Papa apareció en el balcón, pero no habló. Solo levantó la mano. Algunos vieron un leve temblor. Otros aseguraron que ni siquiera era él, sino un doble. Y hubo quienes, con acceso interno, filtraron una frase aterradora. Lo están sosteniendo por conveniencia. El anuncio de su muerte desestabilizaría demasiados intereses. Porque en el Vaticano, una muerte nunca es solo una muerte. Es una crisis de Estado. Una sacudida espiritual y geopolítica. Y entonces surgió la gran pregunta. ¿Seguíamos viendo al verdadero Francisco o solo a un eco cuidadosamente manipulado? Las versiones comenzaron a chocar entre sí. Las ruedas de prensa eran cada vez más evasivas. Los médicos no hablaban. El Papa tampoco. Y en medio del silencio, el mundo comenzaba a preguntarse: ¿estaba el Papa enfermo? ¿O estábamos todos siendo testigos de una puesta en escena cuidadosamente orquestada? Pasaron semanas, y el mundo entero esperaba una sola cosa: una señal. Y llegó. El Vaticano emitió un comunicado optimista. El Santo Padre se encuentra estable, respondiendo positivamente al tratamiento. Pero en los pasillos silenciosos de la Santa Sede, nadie sonreía. Porque los que realmente habían estado cerca de él, los que sabían leer los detalles entre protocolos y liturgias, sabían que algo no encajaba. No hubo imágenes recientes, ni nuevas declaraciones públicas. Las visitas fueron restringidas. Las cámaras internas del Hospital Gemelli, que siempre habían documentado las visitas papales anteriores, extrañamente dejaron de funcionar esa semana. Y entonces, comenzaron las filtraciones. Algunos sacerdotes cercanos, protegidos por el anonimato, dijeron una frase que estremeció al Vaticano por dentro. El Papa no ha mejorado, solo han mejorado las apariencias. Las transmisiones desde el Palacio Apostólico mostraban a Francisco leyendo discursos, pero siempre desde planos fijos, sin movimiento, sin interacción. Y cuando aparecía en eventos públicos, sus gestos eran extrañamente mecánicos, como si todo estuviera guionado o reemplazado. Muchos comenzaron a preguntarse: ¿estaba vivo o era solo una figura simbólica que seguía respirando en los papeles, pero no en la realidad? Pero aquí es donde el drama se convierte en geopolítica. Porque el Papa no es solo un líder religioso, es una figura política central en el equilibrio de poder global. Un Papa enfermo debilita la estabilidad de acuerdos diplomáticos, tratados secretos, alianzas entre naciones, movimientos de capital y, sobre todo, la fe de más de 1.000 millones de personas. ¿Qué pasaría si el mundo se enteraba que el Papa ya no podía hablar, ni decidir, ni gobernar? ¿Estaba el Vaticano tratando de proteger a la fe o a su poder? Algunos aseguran que esta supuesta recuperación no fue un milagro divino, sino una estrategia de contención internacional. Un montaje cuidadosamente planificado para que el colapso no viniera desde adentro. Y así, la imagen de Francisco fue sostenida, no con medicamentos, sino con narrativa, con propaganda y con un miedo silencioso a lo que pasaría si la verdad salía a la luz. Hoy, 21 de abril de 2025, a las 4 de la mañana, el silencio del Vaticano fue interrumpido. No por campanas, no por rezos, sino por una orden sellada y urgente. Nadie entra, nadie habla, nadie graba. A esa hora exacta, según fuentes internas, el Papa Francisco fue hallado sin vida en sus aposentos personales, dentro del Palacio Apostólico. La causa oficial: paro cardiorrespiratorio. Pero las preguntas empezaron a surgir incluso antes del anuncio. Testigos afirman que la puerta de su habitación fue cerrada desde adentro antes de que los médicos pudieran ingresar. Guardias suizos rodearon la zona, pero ninguna ambulancia fue vista entrando ni saliendo del Vaticano. Tampoco se activaron los protocolos médicos habituales. No hubo movimiento, no hubo alarma, solo silencio. Y horas después,
Un comunicado oficial, escueto, sin emotividad, fue emitido a la prensa. El Santo Padre ha partido a la casa del Padre. Paz y consuelo. Eso fue todo. Ni una explicación, ni una imagen, ni una despedida. ¿La razón? Fuentes cercanas aseguran que el cuerpo fue trasladado inmediatamente a una cámara interna, lejos de la vista de todos. Se suspendieron visitas, se bloqueó la señal satelital en la zona y se retiraron los servidores de seguridad del ala papal. ¿Por qué tanto hermetismo si fue, supuestamente, una muerte natural? Varios cardenales, que prefirieron no hablar frente a cámaras, susurraron lo que muchos temían. Francisco ya no tenía control. Lo que quedaba de él era una imagen sostenida por otros. Y entonces surge la gran pregunta: ¿murió hoy? ¿O murió hace meses? ¿Y simplemente decidieron que este era el momento más conveniente para hacerlo público? Porque lo que muchos ven como el final, otros lo ven como el comienzo de la revelación. La noticia ya es oficial. El Papa ha muerto. Pero la manera en la que fue hallado es todo menos clara. Y como suele pasar en el Vaticano, cuando la verdad incomoda, la convierten en misterio. Las noticias corrieron como pólvora encendida. En menos de una hora, los medios repetían al unísono lo que el Vaticano dictó: una partida tranquila, en paz, bajo la voluntad divina. Pero mientras las cámaras mostraban imágenes de archivo y los periodistas vestían de luto, dentro del Vaticano, la historia era muy distinta. Algunos cardenales, visiblemente tensos, comenzaron a filtrar fragmentos incómodos. Él no murió dormido, fue aislado. Ya no podía hablar, solo firmar. Estaba pidiendo ayuda y nadie escuchó. Otros, con rostro más sombrío, recordaron un patrón peligroso. Figuras claves de la Iglesia, que en el pasado también fueron silenciadas. Teólogos, investigadores, obispos reformistas, todos desaparecidos bajo el mismo esquema. Fallo de cámaras, puertas bloqueadas, documentos firmados por fantasmas administrativos. Y justo eso ocurrió otra vez. Las cámaras de seguridad del Palacio Apostólico, que graban 24/7, fallaron misteriosamente durante 4 horas. Las puertas del ala papal fueron cerradas y nadie supo quién tenía la llave. Y lo más alarmante, el acta de defunción fue firmada por un secretario médico que había sido retirado del cargo 6 meses antes. ¿Un error burocrático o una operación bien planeada? Incluso algunos embajadores apostólicos con inmunidad diplomática han comenzado a deslizar en privado que la versión oficial no coincide con lo que saben y, por primera vez en mucho tiempo, el Vaticano no ha dado una conferencia de prensa completa. Todo huele a encubrimiento, a una historia tejida desde las sombras para cerrar un ciclo sin preguntas, sin protestas, sin verdad. Porque cuando el poder decide que alguien debe callar, no lo hace con armas, lo hace con silencio. ¿Y tú, que estás viendo esto, qué piensas? ¿Fue una muerte natural o una ejecución simbólica encubierta tras sotanas y discursos? Te leo en los comentarios. Tu opinión importa más de lo que crees. Francisco no fue un papa cualquiera. Fue una grieta en una muralla milenaria. Un soplo de aire en un sistema acostumbrado al polvo. Un hombre que llegó desde el fin del mundo para incomodar el centro del poder más antiguo de la historia moderna. No temía hablar del hambre, de los refugiados, de los abusos. Se enfrentó a los mercados, a las multinacionales, a los dictadores, pero también a los propios lobos dentro del Vaticano, esos que visten sotana, pero juegan al ajedrez con almas y silencios. Y por eso pagó el precio, porque en un mundo donde la verdad molesta más que la mentira, un papa como Francisco no podía durar mucho tiempo sin convertirse en un problema. Hoy, su muerte no nos entrega un final, nos entrega un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Estaba realmente enfermo?
¿O lo enfermaron? ¿Falleció esta mañana? ¿O su imagen fue sostenida durante meses por quienes mueven los hilos desde las sombras? ¿Quién firmó su sentencia? ¿Y por qué lo hicieron callar? Quizá nunca sepamos qué ocurrió en esa habitación cerrada. Quizá nunca sabremos si Francisco murió como mártir o como rehén. Pero lo que sí sabemos es que su muerte no fue limpia, no fue simple y definitivamente no fue inocente. Su figura queda ahora como símbolo de algo más profundo. La batalla entre luz y oscuridad, entre transparencia y encubrimiento, entre la fe auténtica y el sistema que la administra como mercancía. Y mientras los altares se adornan y los cánticos resuenan, el pueblo, tú, yo, todos, seguimos con una sensación incómoda en el pecho, la de que no nos contaron todo, la de que algo sigue oculto bajo el mármol blanco. Y por eso este canal existe, para cuestionar, para confrontar, para no tragar entero. Si esta historia te conmovió, te estremeció o te hizo pensar, suscríbete, dale like y compártelo con alguien que también merezca despertar. Déjanos tu opinión abajo. ¿Qué crees que ocurrió realmente con el Papa Francisco? Porque tal vez la muerte fue solo el último acto de una obra que llevaba años escribiéndose en las sombras. Y si hoy el silencio fue impuesto, entonces es nuestro deber convertirnos en ruido. Nos vemos en el próximo crimen, donde, una vez más, abriremos las puertas que el poder lleva siglos intentando cerrar.